Bien, en esta oportunidad aprenderemos cómo setear los límites de nuestro motor. Entonces, para eso ingresamos a menú. Estamos trabajando con el convertidor de frecuencia CFW11. Les recuerdo que el procedimiento también aplica para las series 500, 300 y 100. En el CFW11, como lo hemos dicho en otros videos, tengo mis accesos directos por grupos de parámetros. Entonces, es una navegación muy intuitiva. Para que puedan ustedes guiarse mejor de cómo hacerlo, si tengo otra serie de productos, lo haré a través de todos los parámetros. Aquí tengo mis accesos directos, pero es exactamente lo mismo. Entonces ingreso por todos los parámetros. Recuerden que el parámetro 000 debe estar con la opción 5 que me permita programación. Me dirijo hasta el parámetro 132 y del parámetro 132 al 134 voy a fijar lo que son límites de velocidad. Entonces acá me dice nivel máximo de sobrevelocidad. En este caso está con un 10%. Con mi motor de 60 Hz significaría que me va a permitir trabajar el motor hasta los 66 Hz. Para efectos de nuestro ejemplo lo voy a dejar en 0%. Es decir, yo no quiero, en este caso, que mi motor exceda la velocidad nominal. Quiero que su límite máximo sean simplemente los 60 Hz. Luego, velocidad mínima. Recordemos que la velocidad mínima debe ser el mínimo de los máximos. Me explico. Antes de yo setear la velocidad mínima, debo tener en cuenta todos los factores que intervienen para simplemente poner aquí un valor. Entonces ahí va a estar el variador de frecuencia como tal, el motor, la transmisión, la aplicación y el proceso, como se los explicaré a continuación. Entonces, básicamente para definir los límites de motor debemos tener en cuenta todos los elementos que intervienen en el proceso, como lo son el drive, en este caso representado por un variador de frecuencia, pero perfectamente podría ser un arrancador suave, una estrella triángulo, un autotransformador, un arranque directo, en fin, cualquiera que sea el elemento que esté manejando el arranque y paro del motor. El motor como tal, debemos tener en cuenta las características del motor. Si es un motor asíncrono, síncrono, imán permanente, autoventilado, de ventilación externa, en fin, todas sus características. La transmisión, en este caso representada por un motor reductor, pero perfectamente podría ser un arreglo de poleas, un arreglo de engranajes, cadena, incluso un acople directo, en fin, el tipo de transmisión o transmisiones, porque pueden existir más de una transmisión. La aplicación como tal, en este caso representada por un transportador, una banda transportadora, podría ser perfectamente una bomba, un compresor, un ascensor, un malacate, en fin, lo que haya de ser, cualquier aplicación. Y el proceso como tal, en este caso estamos dando el ejemplo con una línea de envasado y postura de tapas para botella. Pero el proceso podría ser perfectamente ejemplo. El agua potable en un edificio, la línea de aire comprimido de una fábrica, no sé, el puente grúa en una construcción, un molino, en fin. Cada uno de estos elementos tendrá sus valores mínimos y máximos permitidos, ¿cierto? O admisibles según el fabricante. Entonces, cuando hablamos de rampas de aceleración y desaceleración, observe que estamos hablando en este ejemplo en segundos. Cada uno de estos elementos tendrá unos valores. ¿De dónde salen estos valores? Repito, del datasheet del equipo, de acuerdo a las recomendaciones que da el fabricante. ¿Por qué razón podrían haber limitaciones? Entonces, por ejemplo, en el caso del variador, pues obviamente la frecuencia que puede manejar, desde 0 Hz, que lo manejan todos los variadores, hasta 600, 400 Hz, hay variadores de 1 kHz, hay variadores de más kHz, en fin. En el caso del motor, ejemplo, una de las restricciones más comunes en el caso de motores autoventilados es la velocidad mínima a la que el ventilador puede entregar flujo de aire para refrigeración del motor mismo, para refrigeración de carcasa. Entonces, en este ejemplo estamos diciendo que 720 RPM, pero repito, pues será de acuerdo al motor. En el caso de la transmisión, en algunos motorreductores deben ser lubricados, ¿cierto? En algunos tipos de transmisiones. Y la bomba, que se acciona con el movimiento del mismo eje, puede tener también cierto tipo de restricciones, velocidades por debajo de la cual la bomba no funciona o por encima de la cual ya de pronto no va a funcionar
de manera adecuada. La aplicación como tal, en este caso el transportador, repito, podría ser la bomba, el compresor, cualquier otro equipo, ¿cierto? También va a tener sus propias restricciones y el proceso. Entonces observen que la aplicación es diferente al proceso, a pesar de que tenemos la banda transportadora. ¿Por qué razón? Porque una cosa es que la banda pueda ir muy rápido, ¿cierto? Pueda manejar eh, una serie de botellas en línea de X cantidad de botellas y otra cosa es que la envasadora, ¿cierto? O la máquina que pone aquí, en este caso, las tapas a botella, la que hace el cierre de botella, sean capaces de manejar esas velocidades de línea. Entonces, observen que una cosa es el proceso, otra cosa es la aplicación. Generalmente, el proceso está compuesto de muchas aplicaciones, es decir, la aplicación no es más que un pedacito, una parte del proceso. En un molino, por ejemplo, una cosa es que el molino pueda ir a X velocidad y otra cosa es que de acuerdo a mi producto, a lo que yo esté moliendo, valga la redundancia, o lo que desee sacar, pueda manejar o no X velocidades de molienda. Entonces van a ser cosas totalmente aparte. Entonces aquí debemos identificar nuestros puntos críticos para efectos de rampas, ¿cierto? Y ubicarnos en el punto crítico que se me adapte a todos estos elementos. Repito que pueden haber más de una transmisión. Para el caso de las velocidades mínimas y velocidades máximas pasa exactamente lo mismo. Entonces cada uno de ellos tendrá sus propios límites por X o Y razón que ya explicamos anteriormente. ¿Qué ocurre? Debemos tener en cuenta también para el caso de la transmisión o transmisiones que puedan existir porque es posible que hayan muchas más transmisiones, aquí puede existir otra transmisión, en fin, debemos tener en cuenta las relaciones. Ejemplo, 3600 revoluciones de entrada, aquí pueden significar 280 revoluciones de salida. Y así puede pasar con todas las demás transmisiones. Bien puede ser reduciendo o aumentando. Entonces debemos tener eso en cuenta al momento de calcular y setear un valor en nuestro variador de frecuencia. Entonces observemos que aquí cuáles son los puntos críticos. Entonces la velocidad mínima, el ajuste que debe programarse es el mayor de los mínimos. Observemos. Entonces tenemos acá nuestro drive, motor, transmisión, aplicación. ¿Cuál es la velocidad mínima que debemos programar? El mayor de los mínimos. Para la velocidad máxima será lo contrario. Entonces tenemos nuevamente nuestras limitantes de cada uno de estos elementos y aquí debemos programar el menor de los máximos. Entonces, de las velocidades mínimas, programo la mayor velocidad mínima que pueda programar. De las velocidades máximas, programo la menor velocidad máxima que se pueda manejar. Entonces, espero que haya quedado claro el concepto de puntos críticos para rampas, el mayor de los mínimos y el menor de los máximos para el caso de las velocidades mínimas y máximas. Ok, una vez tenemos eso claro, entonces seteamos nuestro límite de velocidad. Para nuestro ejemplo, voy a trabajar con 350 RPM. Y el límite máximo de velocidad lo voy a dejar a 1725 o velocidad asíncrona de nuestro motor. Ok. Seguido a esto, me dirijo hasta el parámetro 223 y 226. Perdón. Devolvámonos primero al 135, donde puedo limitar la corriente máxima de salida de motor. Aquí lo recomendable es que esta no exceda el factor de servicio del motor. Entonces, para nuestro caso sería 8.7 por 1.15. Para efectos del ejemplo, entonces voy a dejarlo en 11 amperios. Yo puedo limitarlo aún más, incluso dejarlo simplemente en corriente nominal. Esto dependerá mucho de qué, esto dependerá mucho de la aplicación. Si es una aplicación de torque constante, es una aplicación de torque variable y de la condición de arranque del motor. Si mi aplicación arranca con carga parcial o sin carga. Entonces dependerá mucho de esos factores. Para efectos de nuestra aplicación, nuestro motor es de 8.7 amperios, pero yo quiero que la corriente máxima no me exceda los 10 amperios. Ok, ahora sí me dirijo hasta el 223
Ok. En el parámetro 223 lo que voy a hacer es decirle al variador en qué sentido puede girar el motor cuando se encuentre en modo local. Entonces, en este caso, por ejemplo, si observamos, me dice con la tecla, es decir, que si yo pulsar acá puedo cambiar el sentido de giro de mi motor. Puedo trabajarlo a través de una entrada digital, puedo decirle que simplemente sea antihorario, que simplemente sea horario. Entonces aquí tengo todas las posibles opciones para limitar el sentido de giro del motor en modo local. Para nuestro caso lo vamos a dejar simplemente en modo horario, es decir, yo no quiero que el motor tenga ambos sentidos de giro, sino que gire simplemente en modo horario. El parámetro 226 es exactamente lo mismo, pero para el modo remoto. Entonces aquí lo limitaré a horario para el modo remoto. Bien, eso es todo por parte de límites de motor. Nos veremos en un próximo video.